Un hombre llamado Sonny viaja una larga distancia a un pueblo con la esperanza de conseguir el trabajo que le habían prometido. Sin embargo, en el taller de reparación de autos le dicen que el trabajo ya fue ocupado. Se aleja decepcionado y sin empleo. Esa noche, mientras duerme en un callejón, Sonny escucha a un anciano siendo atacado por un ladrón. Acude a rescatarlo y el asaltante se asusta y huye. El nombre del anciano es George, y mientras son entrevistados por la policía, una mujer llamada Larissa corre a abrazar a George. El anciano presenta a su esposa a Sonny y lo invita a su casa para agradecerle. Después de la cena, George le ofrece un trabajo como su mecánico y le dice que puede quedarse en una habitación en su taller. Más tarde, Sonny escucha a la pareja discutiendo, con Larissa diciendo que no le gustan los extraños en su casa, pero George insiste diciendo que le debe a Sonny. Ella finalmente acepta, y momentos después Sonny escucha que la pareja se pone juguetona. A la mañana siguiente, el anciano le da un recorrido por el taller donde está trabajando en un auto clásico. George dice que se lo va a dar a su esposa como un regalo. Larissa mira a Sonny mientras trabaja y su esposo la sorprende, pero no sospecha nada. Los dos a menudo intercambian miradas y parece que empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro. Su atracción no expresada continúa durante días hasta que un día Larissa le dice que si quiere quedarse, debe dejar de mirarla. Sonny pregunta por qué se casó con el anciano y coquetea con ella. Ella le pide que pare y se va. Durante la cena, los dos continúan mirándose. Más tarde, George saca una botella de whisky y le pide a Sonny que traiga un vaso y hielo en la cocina. Allí, Sonny comienza a acariciar a Larissa, pero ella lo deja hasta que son interrumpidos cuando George llama a Sonny. Al día siguiente, Sonny le dice al anciano que encontró en línea la pieza del auto que estaba buscando. Cuando George se va a buscarla, Larissa pregunta cuánto tiempo estará fuera su esposo y Sonny dice que 3 horas. Comienza a coquetear de nuevo y momentos después, Larissa ya no puede contenerse y salta sobre el mecánico y están juntos en el garaje. Horas después George llega y ahora que el auto está completo, se lo muestra a su esposa. El anciano está tan feliz de que ahora funcione y cuando va a probarlo, Sonny le dice a Larissa que deben tener cuidado. Ella está preocupada porque nunca antes había engañado a su esposo, así que le dice que no deberían hacerlo de nuevo. Cuando George regresa, le da la llave a su esposa y ella está muy feliz con su regalo. Esa noche, los dos hombres van a tomar una copa y después de unos vasos, el anciano se queda dormido en el sofá. Sonny luego se escabulle a su habitación donde Larissa salta sobre él y los dos pasan la noche juntos. Sonny pregunta si alguna vez tuvo un plan para dejar a George y ella dice que lo intentó antes, pero fue difícil porque está arruinada. Larissa luego le dice que si tuviera dinero se iría con él. Al día siguiente, George se acerca a Sonny y le dice que van a dar un paseo. El anciano lo lleva a un terreno vacío y revela que planea construir un parque de deportes de motor allí y comparte su visión con su mecánico. Más tarde ese día, Sonny lleva a Larissa al terreno y le cuenta sobre el plan de George. Larissa dice que esta podría ser su forma de cambiar sus vidas si pudieran deshacerse de George. Sonny se sorprende y dice que lo que está pensando es una locura. Ella dice que es demasiado tarde porque ya tenía este plan antes de que se conocieran. Esa noche, Sonny llora y no puede dormir después de escuchar el plan de Larissa. Cuando la ve a través de la ventana, Sonny finalmente decide dejarla hacer lo que quiera. A la mañana siguiente, George le muestra a su esposa su parque planeado en su terreno y la pareja parece íntimamente feliz. Sonny los mira furioso mientras suben las escaleras para ponerse juguetones. Esa noche, George dice que estaba celoso y los dos comienzan a nacer el amor intensamente. La construcción del parque de deportes de motor comenzó. Un día, Sonny dice que tiene que ir a casa por unos días porque su hermana está enferma y George le presta su auto, pero resulta que solo era una excusa para pasar tiempo a solas con Larissa en un motel. Comienzan a planear cómo deshacerse del anciano. Sonny tiene una idea para que parezca un accidente. Los dos pasan varios momentos íntimos mientras el viejo esposo está ocupado con su parque de deportes de motor. Un día, Sonny lleva a Larissa al garaje para mostrarle cómo hacer que Sonny tenga un accidente al ser aplastado por un tractor, pero necesita que Larissa tire de la palanca. Ella duda, pero Sonny logra convencerla de todos modos. El día que van a llevar a cabo su plan, Sonny pide la ayuda de George para arreglar el tractor. Cuando el anciano ya está en posición, Larissa se cuela y tira de la palanca, haciendo que el tractor caiga. Sin embargo, el brazo de Sonny también queda atrapado. Larissa intenta ayudarlo, pero él le dice que se vaya porque la policía podría verla. Le dice que se deshaga de sus zapatos. Larissa se los quita y se pone unas zapatillas sucias. Luego tira los zapatos en la carretera y finge estar haciendo las compras en la ciudad. Sonny llama al 911 para pedir ayuda. Y cuando Larissa regresa, un detective llamado Crawford le informa sobre la muerte de su esposo.
Ella finge estar sorprendida y llora sobre el cuerpo sin vida de su esposo. Esa noche, el detective Crawford comparte sus sospechas sobre el accidente de George, diciendo que su esposa tenía un vestido limpio, pero sospechosamente llevaba zapatillas sucias mientras hacía las compras. Dice que Larissa podría haber dejado los zapatos que llevaba puestos con prisa porque tenían sangre, por lo que el detective planea buscar los zapatos desde la escena hasta la ciudad. Mientras tanto, Sonny llega a casa y pregunta a Larissa dónde tiró sus zapatos. Mientras los dos buscan en la carretera, Larissa siente remordimiento y dice que no deberían haberlo hecho. Sonny se enoja diciendo que ambos lo querían y que ya está hecho. Luego encuentran los zapatos y los queman. Al día siguiente, el detective Crawford va a ver a Sonny para hacerle un par de preguntas. Comparte sus sospechas sobre una viuda bonita con mucho dinero por heredar, pero Sonny refuta esta acusación. Cuando el detective se va, Larissa se acerca diciendo que está preocupada por su situación. No tenían idea de que el detective Crawford los estaba observando desde lejos. Pasan los días y la construcción del parque de deportes de motor, que ahora es propiedad de Larissa, está casi terminada. Parecen felices de ver que su plan ha funcionado. Una noche, el detective llama e invita a Sonny a la estación. Cuando se van a la mañana siguiente, el detective Crawford aprovecha la oportunidad para regresar a su taller e investigar. Una hora después, el detective llega a la estación y habla con Sonny. Dice que no cree que lo que le pasó a George fuera un accidente. Crawford comparte el informe médico que dice que el tractor cayó sobre el anciano 2 veces. También muestran un video que hicieron en el taller donde teorizaron que Sonny podía haber usado una cuerda para tirar de la palanca o que alguien más, como Larissa, lo hizo. Luego vemos un flashback de cuando los dos asesinan a George. La primera vez que el tractor cayó, Sonny logra escapar, pero el anciano todavía está vivo. Larissa vuelve a tirar de las cadenas para que Sonny pueda empujar más a George, pero la esposa accidentalmente aplasta al anciano y la mano de Sonny con la cadena. Larissa se preocupa de que finalmente los atrapen, pero Sonny le asegura que la policía no tiene suficientes pruebas. Ella le pregunta si la delatará si lo atrapan, y Sonny dice que nunca le haría eso. Momentos después, el detective Crawford llama a Larissa y la invita a la estación esta vez. Ella está preocupada y le dice a Sonny que no puede ir a la cárcel, especialmente porque está embarazada de su hijo. Debido a esto, Sonny decide confesar el crimen y absolver a Larissa de cualquier implicación. Al día siguiente, Larissa encuentra una carta de Sonny diciendo que ya ha confesado y asumido la culpa para protegerla a ella y al futuro bebé. Han pasado años desde que Sonny comenzó a cumplir su condena y Larissa continúa enviándole cartas con una foto de su pequeño. A través de esto, Sonny nunca duda de lo que la mujer realmente ha hecho. En el ahora próspero parque de deportes de motor, vemos a una empleada entregándole a Larissa una foto de su hijo, que ella usa para hacerle creer a Sonny que tienen un hijo. Todo este tiempo, Larissa solo utilizó a Sonny porque su verdadero amante era el ladrón que casi mata a George en la calle. Ya se habrían deshecho del anciano si Sonny no hubiera interferido. La película termina con Larissa mirando el éxito que tiene ahora, mientras que Sonny, por otro lado, es llevado a enfrentar su sentencia de muerte. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.